considerar como el Día Mundial de Lucha contra la Homofobia, es decir, esa acción irracional de personas que creen que pueden afirmar su género con el cual nacieron odiando a quienes tienen una orientación sexual distinta, o son homosexuales o son lesbianas. Esto porque en razón de que un 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud erradicó de la consideración de enfermedad mental. Es verdad, hasta hace 19 años era considerada la homosexualidad una enfermedad mental. Tenemos que seguir evolucionando y construyendo una sociedad inclusiva, tratando a profundidad de estos temas, y este en particular lo vamos a tratar con George Liendo, coordinador del proyecto del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, a quien le agradezco infinitamente. George, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, buenos días. Y es verdad, a veces, como te comentaba antes de iniciar el programa, no hay espacios suficientes en la televisión peruana para conversar a profundidad y con seriedad sobre todo estos temas, sin caricaturizarlos ni convertirlos solamente en espacio de broma o de temas colaterales. ¿Cuál es la problemática actual que padecen los homosexuales ahora que se pide que exista un Día Internacional de Lucha contra la Homofobia? En realidad, este Día Internacional de Lucha contra la Homofobia se viene ya dando desde el año 2005, donde a través de una iniciativa del movimiento global de población LGBT, llamamos nosotros lesbianas, gays, trans y bisexuales, hemos tratado de promover una reflexión respecto a este odio irracional, como lo llamaba el doctor Gamarra, hacia las personas homosexuales, debido a que se sacó de este manual a través de la OMS que ya no sea considerada la homosexualidad como un trastorno. Sin embargo, aún siguen consideradas una categoría que para nosotros es importante, que es la identidad de género. Orientación sexual sabemos que es el amor, la atracción que una persona siente hacia otra de su mismo sexo, diferente o ambas, homosexual, bisexual y heterosexual. Sin embargo, hay una categoría que es la identidad de género, que identifica a las personas travestis, transexuales, que esto aún sigue considerado dentro del manual de la DMS, sigue considerado como un trastorno a la identidad. Esto es para quienes afirman: yo he nacido dentro de una condición de género y estoy atrapado, como dicen yo, en el cuerpo de un hombre, como a veces se escucha esa definición. Es la manera más simple, digamos, de identificar el Entonces, tener una persona que ha nacido con un cuerpo de hombre y se identifica con el género femenino en su vestimenta, en su actuar, esto aún sigue siendo considerado como un trastorno. Estaban pidiendo justo una campaña muy fuerte en el movimiento mundial, y médicos, psicólogos, tratando de reconocer que estas personas tienen derechos y no tienen por qué ser catalogadas como enfermas. Entonces, y lo que se quiere destacar como una constante es que no solo el odio hacia las personas homosexuales viene por parte de la sociedad, sino también a veces se pronuncia desde el Estado. Hace un año, bueno, hace 3 años ya, pero hace la semana pasada, la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas acaba de lanzar el informe sobre homofobia de Estado, donde reporta que existen 80 países en el mundo que aún criminalizan la homosexualidad. Es impresionante. ¿De qué manera? Mediante la horca, mediante prisión, claro, una serie de castigos que llevan a incluso asesinato de estas personas, como sabemos en muchos países. Sobre todo estados religiosos, ¿no? Porque tienen como principio y fundamento de su religiosidad de erradicar o maltratar a los homosexuales. Afortunadamente, los últimos países que quedaban en América Latina, digamos, Panamá, Nicaragua, ya han erradicado estas cuestiones de su legislación. Entonces, en América Latina, salvo en las Guyanas, en algunos países en el norte de Sudamérica, aún se siguen manteniendo, pero, digamos, en la región, legislativamente se viene promoviendo más bien el respeto por la orientación sexual de las personas. Y esto con ejemplos como el de Brasil, que lanza una campaña contra la homofobia justamente dentro de los planes de salud para promover que estas poblaciones, a que se llama vulnerables ante el VIH-Sida, más allá de darles un condón, consejería, ver cómo hacen para que esta población no se infecte de VIH, tratan de sacarla de esa condición de vulnerabilidad, dándole derechos, claro, reconociendo su ciudadanía. Entonces va más allá, ¿no es cierto?, de eliminar solamente las restricciones legales que impiden a veces el desenvolvimiento y el reconocimiento a las personas con una determinada orientación sexual, sino una labor más bien de promoción, que es lo que se espera del Estado. Exactamente. Y bueno, en el Perú
desafortunadamente tenemos algunos encuentros con el gobierno, con el Estado, que aún resulta difícil para nosotros poder avanzar en los logros que ya tenemos. Y mira, es bueno que sepas que tenemos, por ejemplo, en el Perú una serie de planes desde el Poder Legislativo que reconocen la orientación sexual. El Plan Nacional de Derechos Humanos, el Plan Nacional de Juventudes, tenemos ahora el Plan Nacional de Violencia contra las Mujeres que reconoce la orientación sexual, una serie de políticas públicas, el Plan Nacional de Lucha contra el VIH-Sida, una serie de políticas públicas que reconocen este aspecto. Pero sin embargo es muy difícil llevarlas a la práctica. Entonces, en eso estamos actualmente, tratando de tener un diálogo con el Estado, con el gobierno, para poder implementar justamente esta legislación, estas políticas que están a la base de todo el respeto de las personas. Escuchaba a una persona heterosexual, por supuesto, George, la siguiente reflexión. Decía, la sociedad evidentemente tiene que reconocer el espacio a las personas que puedan considerarse homosexuales, lesbianas o tengan esa orientación sexual. Lo que pasa es que no deben invadir el terreno de los heterosexuales. Ocurre que a veces puede un homosexual enamorarse de un heterosexual, no se da la molestia. Estoy repitiendo lo que me dice esta persona en su reflexión. Se enamora de un heterosexual, lo acosa y convierte entonces esto en una tensión muy propia y se da dentro de las relaciones humanas. A veces el prejuicio se arma dentro de ese espacio. Es decir, en todo caso, homosexuales y lesbianas, ocúpense sus cosas, identifíquense entre ustedes y tengan una convivencia de respeto a los heterosexuales completamente distinta. ¿Tú qué responderías? Porque me pareció que estoy construyendo más o menos en forma directa lo que era la reflexión de esta persona. En realidad lo que se trata es de más bien educar a estas personas, pero más que educarlas sobre nuestros derechos como ciudadanos, en un principio de igualdad, es también educarlas respecto a la sexualidad. Cuando creamos estas dicotomías entre heterosexual u homosexual o bisexual y estas divisiones, no entendemos que también la heterosexualidad está sujeta a una serie de restricciones. Entonces, cuando hablamos de justamente hablar sobre cómo las personas ejercen su derecho al placer, a la sexualidad, es hablar de cómo nuestra orientación sexual está realmente reflejando lo que nosotros queremos ser, lo que